Su padre la obligó a dar a su bebé en adopción. 30 años después, recibe una llamada que cambia su vida. Renata era una joven risueña que vivía nada más con su padre Gustavo. Su madre había fallecido en medio del parto debido a complicaciones inexplicables, de modo que él tuvo que hacerse cargo de su hija. Con el pasar de los años, el señor Gustavo se fue volviendo cada vez más severo y estricto con la crianza de Renata. Siempre la sobreprotegía y casi nunca la dejaba hacer nada que no fuera a estudiar. Pero el mundo de Renata cambió por completo cuando a sus 17 años conoció a David en la secundaria. Empezaron siendo mejores amigos, pero a medida que pasaba el tiempo, la química entre ellos se hacía cada vez más innegable. Sin embargo, David era un joven de bajos recursos, a quien Gustavo de seguro no aprobaría, pero Renata y él querían intentarlo después de graduarse del colegio, cuando tal vez pudiesen tener un poco más de libertad para amarse. Las cosas cambiaron drásticamente cuando al finalizar la escuela, Renata quedó embarazada. De inmediato el señor Gustavo se enteró de todo y castigó a su hija. No le permitiría ver más nunca a David y sería enviada a la casa de una tía hasta que finalmente tuviera al bebé para darlo en adopción. En secreto, el señor Gustavo había amenazado con hacerle daño a David si no cumplía su palabra de mantenerse lejos de su hija, incluso después de que diera a luz. De modo que, por más que estuviese en desacuerdo con aquello, no quería tener más problemas con él ni darle más pesadillas a Renata. Así que se fue a otro estado sin decir palabra alguna y desapareció para todos. Mientras tanto, Renata ya había dado a luz a un niño a quien solo pudo ver por unos segundos, y no hubo noche sin que se fuera a dormir, llorando, pensando en el hijo que había perdido y en el amor de su vida que le había sido arrebatado. Se molestó mucho con su padre y en cuanto pudo, tomó sus cosas y se mudó a otra parte. Inició una carrera en educación y cuando finalizó sus estudios, comenzó a desempeñarse como maestra de preescolar. Mas nunca volvió a tener pareja ni citas. No quería saber nada al respecto. En cambio, mantenía la fe de que en algún momento su hijo la contactaría porque querría saber quiénes eran sus verdaderos padres. Fue así que, cuando Renata tenía 55 años, recibió una llamada de su propio hijo, quien le decía que quería conocerla. Ella dijo que sí, de inmediato, y cuando terminó de hablar con él, recordó preguntarle si había contactado a su padre, pero mejor dejaría aquello para cuando se vieran. 2 semanas después, estaban abrazándose y llorando en el aeropuerto. Se llamaba Daniel y había llegado con su esposa y sus 2 hijos, cuando de pronto escucha que el más pequeño empieza a gritar: ¡Abuelo! ¡Abuelo! Renata no lo podía creer. Era David en persona. Ella estaba tan sorprendida que no podía hablar, y Daniel le dijo que lo había contactado el mismo día que habló con ella. David y Renata lloraban mientras se abrazaban y se pedían disculpas por haberse alejado de esa manera. Desde aquel momento, vivieron juntos hasta llegar a ancianos y disfrutaron de su hijo y sus nietos. Recuerda siempre que, si bien nuestros hijos forman parte de nuestras vidas, ellos no nos pertenecen y no podemos tomar decisiones por ellos. Nuestra labor como padres es apoyarlos en todo momento sin entrometernos donde no nos han llamado. Gracias por tu tiempo y recuerda, somos historias de reflexión.